Vamos a tomar contacto con el diputado de RD, Giorgio Jackson, a esta hora. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué le parece, diputado, la urgencia que le ha puesto al gobierno en un proyecto que anteriormente no le fue bien tampoco en la discusión en el Congreso? Todavía este proyecto, o al menos en su forma de indicación, ha sido rechazada 2 veces ya en el Congreso, y el gobierno intenta esta tercera vez poniéndole una urgencia. Pero creo que el problema de fondo respecto a esta idea de limitar el cambio del número de veces que se puede cambiar los fondos que no tiene la AFP, no ataca para nada el problema estructural del sistema de pensiones. ¿Por Lo qué? que el gobierno alega es que si es que hay muchos cambios en el sistema de fondos, ¿no? Del fondo A al fondo B, al fondo C, al fondo D o al fondo E, lo que sucede es que genera inestabilidad en el mercado y que podrían haber actores privilegiados que podrían guiar a la gente y por lo tanto ganar los primeros recursos, y que todos los que lo sigan van a ir perdiendo porque por un tema de oferta o demanda se va ajustando los precios. Y ese es un problema que efectivamente existe, y hay gente que puede ir moviendo los fondos, algunas ganan y otras pierden, por supuesto, como funciona esto dependiendo del timing. Pero el problema estructural, primero, es el de la AFP, el que nuestras pensiones estén basadas y que la gente tenga que estar preocupada de cómo está moviéndose la bolsa para poder ver si va a tener una pensión digna o no. Ese es un problema estructural que nosotros hemos venido alegando hace tiempo respecto a nuevas AFP. Pero si nos ponemos a hablar estrictamente de un sistema de capitalización individual, el problema está en la existencia de multifondos. Esto es algo que se creó en el gobierno de Ricardo Lagos, la existencia de que hayan 5 fondos, como si la gente pudiese tener las herramientas financieras para poder ir moviéndose de fondo, y como si detenerlas podría hacer que cambiara todos los resultados de una manera mágica. Y la verdad es que eso no sucede, porque hay algunas personas que logran cambiarse a tiempo, pero las personas que se cambian 1 o 2 días después ya tienen un problema respecto al timing y por lo tanto a cómo varían los precios. Entonces es un problema de los multifondos, y por lo tanto creo que el gobierno trata de tapar el sol con un dedo. Es algo que yo he dicho, yo no voy a legitimar un sistema de multifondo, el sistema de capitalización individual, por lo tanto me manifiesto en contra, pero no en contra desde el punto de vista que han alegado algunos de la libertad, de que las personas pueden tener el derecho a cambiar todas las veces que quieran sus fondos. Eso puede ser un argumento, no es el mío, porque yo creo que cuando se trata de las pensiones no debiésemos tener cuentas meramente individuales, sino que debiésemos preocuparnos más bien porque hoy día todas tienen cuentas individuales, súper bien, la gente se siente tranquila, es mi plata, pero es una plata que no alcanza para nada en las ¿Diputado? pensiones. Entonces yo prefiero al revés, decir, fijemos pensiones dignas y que los fondos vengan de un fondo al que todos aportamos, que hay una parte que se reconoce, como lo hacen en Suecia, y que eso permite entregar mejores pensiones que lo que se saca. Sí, a eso quería apuntar. Aquí adjudica usted que el gobierno vuelva e insista con una iniciativa. Como dice usted, el gobierno intenta tapar el sol con un dedo, porque lo que se debiese quizás estar hablando es de cambiar completamente el sistema de pensiones, más allá de que se quiera apuntar a los asesores financieros, que es lo que han dicho y se han estimado que es una iniciativa contra ellos, en definitiva. Es que es un volador de luces, porque el gobierno pareciera ser que se ha enfrascado en disputas con, en Felices y particular, forrados. Felices y Forrado, pero en verdad esto no tiene que ver con cómo se cambia estructuralmente el sistema de pensiones. El gobierno pareciera ser que quiere generar unos cambios que son, honestamente, maquillaje respecto a cómo las personas pueden tener una pensión en el futuro, pero se enfrasca mediáticamente, estamos todas y todos hablando de esto, pero en verdad no genera ningún cambio estructural más allá de la disputa entre quienes hoy día tienen un negocio que son las EPP y quienes hoy día también tienen un negocio que son los asesores financieros. Entonces, como que esa disputa es menor cuando hablamos de la importancia de que las pensiones de las personas aumenten cuando llega la edad de jubilación. Y por lo tanto, nosotros al menos lo que estamos apuntando es a un cambio estructural. Y si es que quieren hablar sobre la idea de pertinencia o no de capitalización individual, mi opinión, que no haya ningún tipo de multifondo, las aseguradoras, en este caso las administradoras, sabrán cuáles son los mejores fondos donde ir invirtiendo. Tendrán equipos especializados, se les auditará, si es que tienen malos resultados, se les castigará, no sé, habrá alguna forma, pero que entre todas y todos podamos solidarizar los riesgos que significa una inversión que es básicamente ciega. La gente con suerte dice, ya, esto tiene un poquito más de riesgo, esto un poco menos, pero no entiende cuáles son los instrumentos de inversión que se están teniendo, y por lo tanto, mi impresión, mi idea sería, primer óptimo, que no hubiera un sistema de capitalización individual en el cual las personas tienen que descansar toda su pensión, sino que sea un sistema solidario intergeneracionalmente. Y por otro lado, que de haber una componente de capitalización individual, que ésta sea en en un solo fondo, y no que existan distintos tipos de variaciones de fondo, sino que sea en un fondo estable,
donde los riesgos se compartan y, claro, al interior de ese fondo, la cartera de inversiones que tenga quien lo gestione puede ser diversificada, puede tener activos de mayor riesgo y de menos riesgo, por cierto, pero que a la persona que va a pensionarse no le afecte mayormente si es que está en uno o en otro lado, sino que sean activos fungibles, pero que a nosotros nos llegue solo el resultado, cuánto fue la rentabilidad promedio. Diputado, y dicho esto, ¿cómo cree usted o cómo proyecta la discusión en la Comisión de Hacienda, a la que forma parte también? Porque el presidente de la misma instancia ha dicho que hay otras prioridades como para discutirla con la urgencia que el gobierno manda la iniciativa. Sin duda hay otras prioridades, insisto, esto es un proyecto que busca tapar el sol con un dedo, no tiene casi ningún impacto real en las pensiones de las personas y por lo tanto yo al menos creo que esto no va a tener de nuevo, y se rechazó 2 veces ya. O sea, el gobierno insiste, en este mismo Congreso se ha rechazado 2 veces y por lo tanto el gobierno creo que genera una pelea ficticia tratando de decir quiénes están con felices y forrados y quiénes están en contra. Y no se trata de eso, se trata de cómo mejorar el sistema de pensiones y en mi caso esta es una reforma que propone el gobierno que no cambia absolutamente nada estructural en el sistema de pensiones y por lo tanto mientras sigan los multifondos yo voy a votar en contra porque creo que le han hecho mucho daño a las personas porque no tienen la información financiera y solo han ganado unas poquitas personas que dominan información algo privilegiada y no el pueblo, ¿no? Que tiene sus fondos y sus ahorros ahí, trabajadores y trabajadoras, y que en ningún caso se han visto beneficiados por esta posibilidad de multifondo, más allá de algunas personas que le hayan achuntado, no es algo que cambie estructuralmente el sistema. Diputado Giorgio Jackson, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Que tenga buen